de cualquier rama del poder público y de cualquier nivel de gobierno. Pero adicionalmente incluye a quienes administran recursos públicos, porque el derecho de acceso a la información es una manera de controlar la administración de recursos públicos, y a quienes satisfacen servicios públicos en nombre del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones positivas que supone este derecho? Primero, el Estado tiene que promover de oficio la información básica para el ejercicio de otros derechos. Segundo, el Estado tiene que tramitar, y eso significa responder en un tiempo razonable, las solicitudes de los ciudadanos. Tercero, el Estado debe producir aquella información que es necesaria para el cumplimiento de sus deberes. Por ejemplo, la información referida a cuántas personas están en las cárceles es una información esencial para que la mayoría de los estados de nuestra región, que son estados democráticos, que tienen constituciones democráticas, que tienen leyes de protección de las personas recluidas en establecimientos carcelarios, para que esos estados puedan saber cuánta comida tienen que comprar, cuál es el servicio médico que tienen que proveer, qué dimensiones tienen que tener las celdas y las cárceles para que no haya hacinamiento. La única manera para cumplir ese deber es saber cuántas personas hay en las cárceles. Entonces, es la típica información que el Estado tiene la obligación de producir para cumplir sus propias obligaciones, las obligaciones que el propio Estado se ha atribuido. En este punto es importante señalar que la carga de la prueba está en el Estado. Si el Estado decide no entregar una información, tiene que decir por qué no la entrega. Y hay buenas razones para no entregar información. La información es, el derecho de acceso a la información es un derecho humano, pero no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece los límites del derecho de acceso a la información. Y los límites son básicamente los siguientes. Los mencionó la embajadora, yo simplemente los voy a repetir. Primero, el límite tiene que estar en una ley. Y cuando hablamos de una ley en sentido formal. Una ley en sentido formal es una ley que ha sido debatida por los órganos que en cada uno de nuestros países han sido elegidos por el pueblo para tomar las decisiones que afectan los derechos de los ciudadanos. Esa ley debe ser una ley precisa y clara. Precisa significa que las leyes ambiguas lo que hacen es generar espacios de arbitrariedad. Una ley que diga, se puede reservar toda la información que atente contra o que pueda suponer afectación de derechos de los ciudadanos según lo decida el director de cada establecimiento público, es una ley ambigua, es una ley que no dice nada, es una ley que está delegando la atribución, que es responsabilidad del legislador, al funcionario público administrativo, que es el encargado de administrar la entidad. Entonces la ley tiene que ser muy clara cuáles son las excepciones y muy precisa al establecer esas excepciones. La finalidad debe estar entonces, la finalidad de la ley, digamos, solo se puede reservar aquella información cuya reserva es útil, necesaria y estrictamente proporcionada para evitar perturbaciones de la seguridad nacional, del orden público entendido de manera democrática, y sobre esto hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana, y de derechos fundamentales de terceros. Por ejemplo, evidentemente entregar el salario de un funcionario público supone una lesión de su intimidad, porque la gente va a saber cuánto gana, eso está claro. En nombre de esa intimidad, ¿podemos limitar el derecho de acceso? No. Si uno es funcionario público, tiene que saber que lo que uno haga está bajo control. Tiene que saber que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se gana uno. Si uno no quiere saberlo, si uno no quiere que la gente sepa cuánto se gana uno, se queda en el sector privado. Y entonces uno tiene derecho a la intimidad. Pero si uno salta
al poder público. Cualquier ciudadano público tiene un enorme poder. Y la gente tiene derecho a saber cuánto se está ganando, para ejercer control sobre ese funcionario. Y sobre la forma como se están administrando los recursos que son de la gente. Entonces, no pasaría el principio de proporcionalidad, no pasaría el test. Ahí no puede haber un límite. Tiene que haber realmente una razón poderosa, potente, importante. Por ejemplo, el Estado, para hacer una campaña de salud pública, recoge datos en donde casualmente capta datos sobre la orientación sexual de las personas. Ese dato no lo puede dar. Ese dato es de la intimidad, de la más profunda intimidad de cada uno de los habitantes del territorio americano. Por lo tanto, yo no puedo pedir ese dato. Yo no puedo decir, yo quiero saber cuál es la orientación sexual de fulano de tal, que yo sé que usted la tiene como Estado porque en el ejercicio de esta campaña que usted hizo para prevenir cualquier enfermedad, captó casualmente ese dato. Yo sé que usted lo tiene, démelo. No. Ahí sí prima. Ese puede ser una de las excepciones. Entonces el tema de las excepciones es un tema al que hay que aplicarle el test de necesidad. ¿Cuáles son los temas no resueltos? Y con esto termino. Hay por lo menos 3 temas no resueltos. 2 que he mencionado acá y uno que no he mencionado y que es muy importante. Ese que no he mencionado es si los ciudadanos tienen derecho de acceso al dato en bruto. Este es un tema importantísimo. Porque permitirle a un ciudadano... ¿Qué significa derecho de acceso al dato en bruto? Por ejemplo, los estados hacen encuestas de hogares para poder decir cuál es el desempleo, el nivel de analfabetismo, el nivel de lo que sea. La encuesta primaria es el dato en bruto, luego la procesan, hacen un primer nivel según la metodología, un primer nivel, luego traen todos los datos, los consolidan y presentan el resultado. Esas encuestas son muy valiosas, pero hay que cuidarlas mucho. Es muy fácil que esa encuesta se contamine. Si todo el mundo tiene derecho a acceder a esas encuestas, o es muy costoso, porque podemos hablar de millones de encuestas, o es muy difícil permitir el acceso. Pero al mismo tiempo, los ciudadanos pueden decir, no, es que yo no le creo. Yo quiero ver esas encuestas. Yo quiero aplicarle a esas encuestas mi metodología. Yo creo que esas encuestas darían un resultado distinto. Usted está diciendo que aquí no hay analfabetismo. Y yo vivo en un sitio en donde el 50% de la población es analfabeta. Yo quiero acceder a las encuestas. Quiero ver cómo se hicieron. Quiero ver si realmente existen. ¿Tiene derecho o no? Pero permitirle el acceso podría suponer la contaminación de la encuesta. O unos costos altísimos para el Estado. Son temas no resueltos. En este momento hay un caso en la Comisión Interamericana que es un caso muy importante. Unos ciudadanos en México pidieron acceso a 42 millones de boletas electorales. ¿Tienen derecho los ciudadanos mexicanos a acceder a los 42 millones de votos que están en este momento en unas bodegas custodiadas por el ejército mexicano? Que tiene una ley además en México que dice que las tiene que quemar, como en la mayoría de nuestros estados, o no tienen derecho. Ese es un tema no resuelto. Y yo creo que hay muy buenas razones para decir que sí, y hay muy buenas razones para que los estados digan, mire, esto es costoso, es difícil, mueve. O sea, esto es un tema difícil que la Comisión tendrá que afrontar, porque hay muy buenas razones de lado y lado. Esos son los casos difíciles en materia de acceso que van a tener estándares en el futuro. El segundo tema difícil que mencioné es la obligación de producir información. Yo puse 2 ejemplos evidentes. El ejemplo de cuando le piden al Estado una información que es inútil, que no tiene la obligación de producir, que es difícil o el ejemplo de una información que es obviamente una información que se exige para poder producir, para poder cumplir ciertas obligaciones. Pero hay una cantidad de casos límite, en donde el Estado podría decir, mire, yo no tengo esa información y no tengo la plata para producirla. Estoy tratando de que mi gente de que los niños tengan vacunas. Estoy tratando de satisfacer el derecho a la educación de mi población. No me pida que le produzca una información que es muy costosa. Hay casos límite que son difíciles. Ahí también tendrá que haber estándares en el futuro. Y hay un tercer caso
que también es difícil, sobre información sensible. Yo también puse ejemplos fáciles. El ejemplo de la orientación sexual de las personas es evidente, está protegido por todo el derecho internacional y nacional. Eso es un derecho de cada uno de nosotros. El derecho a la libertad de conciencia. Pero hay otra información que no es tan claro. Y ahí las leyes de acceso, hay unas que son más cerradas, que a la relatoría le gustan más, y hay otras que son un poco más ambiguas y que permiten mayor arbitrariedad y que son más difíciles, sobre las cuales podríamos trabajar. Pero esos yo diría que son como los 3 temas difíciles. Si hay otro en la audiencia y ustedes creen que tenemos que trabajarlo y sobre el que podríamos discutir, yo estoy feliz de tener esta discusión con ustedes. Entonces, nada, termino diciendo que nos estamos tomando en serio la democracia y que el continente camina, por lo menos en términos de acceso, hacia, yo creo que el horizonte correcto. Muchas gracias.